Shalom amigos. Bueno, una vez más, hoy vamos a desarrollar, bueno, fundamentalmente nuestra amiga Mariam es la que va a hablar de esto, eh, una continuación del último vídeo que hemos hecho, cuando se nos habló de ciencia y de paradigmas en la ciencia, ¿no? Hoy es algo así como una continuación, haciendo hincapié especialmente en lo que se da en llamar ciencias humanas, con un interrogante que acompaña siempre esto, ¿no? Y más desde ciertas perspectivas que ya lo iremos desarrollando en la medida que podamos, si realmente las ciencias humanas son ciencias. ¿Y qué es una ciencia? Es un tema complicado, como podrán apreciar, y por eso se lo dejo a María. Qué gracia. Bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, el tema es complicado y es complicado para la ciencia natural, o sea que si lo extrapolamos a las llamadas ciencias sociales y humanas, simplemente pues no sabemos en qué punto estamos. Recuerdo que nos quedamos con el tema de Kuhn y con los paradigmas. En principio quedó bastante claro que era un paradigma y cómo cambiaba el paradigma o dejaba de cambiar. Bien, esto hasta aquí con Kuhn. El problema empieza cuando Dilthey fue un filósofo que nació en 1833 hasta 1911, ya estamos en plena modernidad y se hace la pregunta. Dice, vamos a ver, a las ciencias humanas y sociales se le puede aplicar el estatuto de ciencia y el estatuto de los paradigmas. ¿Vale? Y ahí empieza la discusión. Ahí empieza la discusión. Porque, vamos a ver, por ejemplo, Aristóteles, de esto hace muchísimo tiempo, utiliza el término paradigma al menos en 22 modos distintos, nos cuenta Kuhn. ¿Vale? Otro autor al cual se refiere Kuhn nos cuenta que un paradigma no es nada más que una matriz disciplinaria. ¿Vale? Bajo esa matriz pues caen diferentes argumentos, técnicas y especificaciones. Gradualmente se va haciendo el giro cuando ya parece que por fin sabemos lo que es una ciencia, sabemos cómo funciona la ciencia, hemos visto Popper con la falsabilidad. En cuanto a si las ciencias sociales, por ejemplo, la pedagogía, la psicología, la sociología, tienen o no tienen el estatuto de ciencia. Dejo la pregunta porque realmente la pregunta no está contestada. Las llaman ciencias sociales, pero no reúnen ninguno de los requisitos, ni de falsabilidad, ni de comprobación, ni de matematicidad, ni de ninguno para tener el estatuto de ciencia. O sea, que para hablar en propiedad de las llamadas ciencias humanas deberían ser llamados saberes. Saberes, discursos, pero no ciencia. Se le da el estatuto de ciencia a unas disciplinas, como por ejemplo el psicoanálisis, que no reúne los requisitos para ser tachado de ciencia. Vale, aquí tenemos un problema pues bastante fuerte, porque en un mundo como el nuestro, en que basta llamar científico a cualquier cosa para que todo el mundo haga caso, y llamar ciencia, por ejemplo, y aquí me van a matar a alguien, a la pedagogía, pues me parece que simplemente es una salida de sistema, de tono. Puede ser un saber, puede ser un discurso, puede favorecer a un gobierno o a otro, pero no tiene el estatuto de ciencia, ni reúne los requisitos para hacer unos experimentos conforme un sistema pedagógico sea mejor que otro. Mejor dicho de otra manera, los experimentos se han hecho y se han visto los resultados, pero no han sido bajo ningún aspecto experimentos científicos al nivel de los requisitos que pediría, por ejemplo, Kuhn. Bien, aquí tenemos el problema de todo un conjunto de saberes y discursos a las cuales se le llaman ciencia. Por ejemplo, tenemos
El marxismo cultural que tenemos en todas partes y en este momento no tiene el estatuto de ciencia, pero estamos invadidos de él. Esto tiene sus raíces, ese tipo de pensamiento, tiene sus raíces en la llamada Escuela de Frankfurt, que fueron judíos alemanes que huyeron de Alemania huyendo del nazismo allá por los años 30 y fundaron en Alemania el Instituto de Ciencias Sociales, donde estaban Adorno, Horkheimer, y la llamada teoría crítica de la sociedad. La teoría crítica de la sociedad incorporaba una información de tipo marxista, que ya comentamos en Marx la semana pasada, aunque volveremos sobre él, ¿vale? Y una concepción absolutamente materialista del mundo y de la realidad. Esta teoría crítica, su máximo representante, ya lo dije, es Horkheimer y Adorno, nos ha venido en parte persiguiendo hasta el día de hoy. Persiguiendo quiero decir que se ha ido como infiltrando como un discurso subliminal en todo tipo de acciones de tipo político y social. Si me permites, Sí. Es interesante esto porque tú hablas del tema del materialismo, pero en realidad ellos se diferenciaron del materialismo histórico clásico de Marx y el siglo XIX y principios del XX. Se diferenciaron porque ellos hicieron hincapié, ellos y sus seguidores, hicieron hincapié justamente en lo institucional, en lo que Marx llamaba la superestructura. Sí. No en la economía ni en el materialismo entendido como dependiente fundamentalmente de las fuerzas económicas. Ellos no entendieron así, sino que dieron un paso más adelante en una línea que podríamos decir gramsciana, del pensador italiano Gramsci, que él era específicamente del Partido Comunista Italiano, y lo que él propugnaba era la conquista del área cultural, del área educativa, para después pasar a una siguiente fase revolucionaria. Totalmente. Entonces en ellos se manifiesta también esto, ¿no? Sí, Gramsci realmente tenía esa idea, consiguió bastantes avances en Italia y realmente sí lo tenía muy claro, o sea, dejarme la educación de un niño y a partir de aquí, pues, poco a poco ir infiltrando lo que es la revolución comunista. Esto no es nada más que lo que comentábamos el otro día de la idea hegeliana de que el Estado, el absoluto, es la encarnación, bueno, el Estado es la encarnación de lo absoluto en la Tierra. Bien, parece ser que la Escuela de Frankfurt se llevó a Estados Unidos esa idea más las ideas de Gramsci. Vale. Si me permites, sí. Un dato anecdótico, en la biografía de Gurwitz, del que hablamos hace dos charlas atrás, él tuvo muchos problemas en Estados Unidos para publicar y para enseñar, porque justamente, según leí en la biografía, fueron esta gente trasladada de la Escuela de Frankfurt lo que le hicieron el vacío en Estados Unidos. Sí. Bueno, ellos tenían mucho miedo, Adorno, Horkheimer y tal, sí. que las ideas de Grundtvig alguien se las tomase demasiado en serio y fuesen a por ellos directamente. Además, Grundtvig lo expone sin tapujos de esta manera. Bueno, él dice claramente en esto de que conversábamos antes, de que para él los historicistas, tanto hegelianos como marxistas, para él no es filosofía, por supuesto tampoco es ciencia, pero él decía no es filosofía, sino que es mitología. Un poco atrevido, que hoy si lo dices en un entorno académico te ponen de patitas en la calle, ¿no? Bueno, pero como no estamos en un entorno académico, vamos a seguir por ahí, porque además resulta de que es una verdad como un templo. Estamos imbuidos de un discurso, no sé, terapéutico, psicológico, aunque parece pues, que todo el mundo tenga que ser psicólogo, bueno, algunos sí, deberían, pero que medicalizar y psicologizar
la sociedad. Vamos a ver, una de las características del marxismo sociológico es realmente un acento tremendo en la subjetividad. Somos una sociedad muy subjetiva. Nunca se había dado ese fenómeno antes. A ver usted cómo lo piensa, a ver usted cómo lo siente, como si pensamientos y sentimientos fuesen realmente lo más importante, que son importantes, pero que no se construye solamente con esto. Lo dejo simplemente como apunte y como tema de reflexión, porque volveremos sobre ello. No es que haga aquí una apología de un mundo sin pensamientos ni sin sentimientos, solo digo de que el subjetivismo se nos está comiendo, como si fuésemos incapaces de mirar otra cosa, mirar el mundo, y nos estuviésemos mirando perpetuamente el ombligo. Bien. Sí. Permite un matiz. ¿Y tanto? Digamos, no, me parece, no sé si es tanto se basa en el subjetivismo, sino que lo que ellos pretenden es conocer la verdad, digamos, o sea, por eso hablan de que es una ciencia, claro. Asumir que los pasos que hacen generalmente ligados a las matemáticas, ligados a la estadística, la econometría en el caso de la economía, en fin, la psicología con los test y todo esto, pueden dar una pauta de por dónde va la sociedad. Bueno, evidentemente. Claro, entonces no es que no vivamos, nosotros somos como seres humanos somos subjetivos, o sea, todo lo vemos con nuestra... con nuestro aparato de percepción. Eso es innegable. Lo que esta gente propone y que es lo que hoy se está imponiendo, lo que llamamos, entre comillas, lo que se suele llamar políticamente correcto. Sí. O sea que primero fue académicamente correcto y hoy ya es correcto para todo el mundo. Y científicamente probado, bueno, pues que si el niño, pues la niña, pues se porta mal o hace cosas incorrectas, no sé, hay que llevarlo. Ante todo, la psique, a ver si está bien de la psique. Un discurso buenista y psicologizado. Esto forma parte del marxismo cultural, aunque no lo parezca. Porque parece, está en el imaginario colectivo que los marxistas son los malos, los que andan ahí pegando. No, en absoluto. Hay un buenismo detrás, se relativiza el tema del mal, de la maldad, de la mala leche. Hay gente que tiene muy mala leche, no, todo el mundo bueno, y unos son más que otros, bueno, eso es marxismo cultural. Ya, pues, esas ideas son las que nos llevan hoy en día a este relativismo moral en que estamos inmersos. Totalmente. Eso partió, bueno, no quiero acusar a la escuela, solo a la escuela de Frankfurt, evidentemente, hay más autores que han contribuido en ese tema. La denuncia, curiosamente, hoy día está por parte, ahora me he dado cuenta, de un escritor de literatura, Michel Houellebecq, que denuncia bastante el tema. Cuando escribió Su misión, por ejemplo, hizo una ficción maravillosa sobre una Francia dominada por el Islam, en el cual pues las mujeres se habían de quedar en casa y bueno, el Islam había ganado. ¿Vale? Hay un obispo también, que me acuerdo del nombre, sí, Benton, que escribió un bestseller de hace un siglo quizás, se llama, ¿cómo se llama? Señor del Mundo, en que te pinta una sociedad absolutamente feliz, en plan Orwell, en que los sobrenaturalistas, o sea, la gente que no se adaptase al marxismo cultural, era perseguida como un criminal y directamente los mataban. Bueno, como Un mundo feliz de Huxley. Sí. Pero Benton se adelantó a Huxley. Directamente, es que recuerdo la novela y la recomiendo, vamos, es muy buena. Bueno, la protagonista, lo cuento porque tiene su qué, ella directamente no puede con ese ambiente y va pues a desaparecer. Allí se va a una clínica, pide la desaparición y, bueno, desaparece, se muere como tantos y tantos otros. O sea que realmente hay un mundo reglamentado en el cual la muerte feliz de alguna manera estaba normalizada. Pues uno quiere desaparecer, pues te vas a la clínica y pues, vale, marxismo cultural. Más cosas.
A ver, lo peor de todo ese fenómeno que estamos viviendo es que te engloba hasta el discurso psicoanalítico. Con todo mi respeto a Papaito Freud, que apautó mucho, lo que no puede ser es que ante cualquier anomalía o cualquier circunstancia saquemos a Freud como si Freud fuese el Pope y el Papa y quien lo sabe todo. O sea, hay razones que se escapan a las teorías psicoanalíticas y como cualquier psiquiatra o psicólogo incluso sabrá, y no se puede colocar todo bajo un mismo concepto ni caer bajo el mismo paraguas. Esto es marxismo cultural, es una cuestión también de Erich Fromm, que perteneció a la escuela de Frankfurt, y otros santos que ligaron el psicoanálisis con el marxismo. A mí me falta un poco de estudio y luces para ver qué tienen que ver, pero alguna cosa habrá. En España, el máximo representante ya ha fallecido, se llamaba Carlos Castilla del Pino, fue un genio. Yo recuerdo de jovencita haber leído varios libros suyos en que realmente pues hablaba de que las enfermedades mentales de la mujer eran todas dadas por su alienación socioeconómica en plan marxista. Carlos Castilla del Pino. A ver, no lo quiero criticar porque para lo que había en aquel tiempo realmente fue un avance, pero tenemos aquí un ejemplo de cómo ya insidiosamente en la España de los 70 empezaba el marxismo cultural. Carlos Castilla del Pino se declaró marxista y murió marxista. Bien, más temas con el marxismo cultural. Diré ahora una cosa muy poco políticamente correcta. Hablando de eso. ¿Qué? Hoy nos ganamos el pan, ¿eh? Nos vamos a ganar el pan, no, la torta. La torta nos ganamos. Vale, uno de los grandes problemas que tiene este tipo de no pensamiento, porque tampoco es que sea una teoría que hayan puesto por ahí y que hayan dicho que hay que estudiarla, no, el tema no es este, sino que el tema está insidiosamente repartido, pues yo qué sé, desde que te vas a comprar el pan hasta que vas a la escuela. El pensamiento único y pensamiento correcto. Vamos a ver, parece ser que lo anormal hoy día, y con eso sí que me voy a ganar el pan, la torta, es ser, por ejemplo, heterosexual. Hay 40 tipos de género. El otro día me quedé, sí, 40, me quedé bastante pasmada porque, bueno, se han dividido y subdividido y vuelto a dividir. Entonces, bueno, realmente en mi género, que hoy por hoy es el de siempre, pues yo caía bajo el género otros, bueno, pues vale. Vale, esto tampoco sería demasiado problema, que lo es, porque tiene connotaciones de que es anormal, de alguna manera, pues tener una familia normal y una pareja normal, bueno, no sé, sino que tiene imposiciones políticas. A la hora de votar, a la hora de elegir democráticamente un gobernante, evidentemente con ese caldo de cultivo, aquí vamos a escoger, no vamos a pensar más opciones, que las que tenemos delante. A nivel filosófico, pues, bueno, toda una especie de selva, una selva terrorífica. Tenemos todo el círculo de Viera del año pasado, del siglo pasado, en que toda la cuestión se basaba en el análisis lógico-sintáctico, con lo cual no había pensamiento, o sea, tú podías analizar una proposición y decir si era correcta o no, y poca cosa más. A nivel de ciencia, la esperanza hasta ahora en que logremos, esperemos, superar el paradigma en el que estamos y cruzar a otro lado, que sería el paradigma de la física cuántica, falta bastante, hasta donde yo sé, porque el paradigma de Einstein tampoco está del todo resumido. Digamos que hay algunas avanzadillas que sobre papel ya van trabajando, pero que falta lo suyo. Eso a nivel de ciencia. A nivel de educación, bueno, también se están aplicando las ideas del marxismo cultural. Vamos a ver, como tenemos el psicoanálisis de por medio y el discurso de la psicología, no vayamos a traumatizar al niño. No lo vayamos a suspender. No. Que pase de curso y espabilará. Digamos que, bueno, se dotó la pedagogía con el estatuto de ciencia
Y yo me pregunto exactamente, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Para mí, la última pedagoga fue María Montessori y personas de ese calibre, incluso Ferrer y Goria en su tiempo, Y eso que a mí la escuela moderna no me hace demasiada gracia, pero le veo la grandeza. Y ahora, sinceramente, no sé qué se está haciendo. Se intenta pues que todo el mundo quede contento, café para todos y el mínimo esfuerzo. Machismo cultural, es que es así. Tenemos una serie de personajes, entre ellos a Jacques Lacan. Lacan es, bueno, es todo un fenómeno, ha hecho grandes aportes como psicólogo y como psicoanalista en cuanto a aplicar la lógica lingüística de Saussure al psicoanálisis. Y ha hecho unos grandes avances con esto. Y bien ha sacado a la luz lo que es el sujeto, el cuerpo hablado. Lacan, como buen marxista cultural, volvemos sobre lo mismo, no salió de sus ideas y hablaba pues, de que el ser humano somos parletes, o sea, cuerpos hablados. Claro, hablan sobre una persona, el papá, la mamá o el niño, quien sea, le dice algo, ese algo queda, cosa que además es verdad, pero que no somos nada más. No hay nada al otro lado. Bien, sigue la línea de Althusser y de Derrida. Y esto es el estructuralismo. Ahora estamos en un punto de marxismo cultural y estructural, que es una escuela de pensamiento que analiza el papel del Estado para perpetuar el dominio de la clase dominante capitalista. Lo digo así con todas las letras. ¿Vale? Este tipo de discurso estructuralista sigue el marxismo cultural y tiene como objetivo, aunque parezca contradictorio, perpetuar el poder de la clase, de este tipo de capitalismo que estamos padeciendo. O sea, ellos lo que pretenden es denunciar esto. No, perpetuarlo. No hay denuncia, es que aunque se analice, no es que digan eso está bien o eso está mal, o habría que hacer otra cosa, no dan alternativa, lo analizan y lo denuncian. Yo creo que sí que lo denuncian. Sí. Pues sí, por eso justamente lo denuncian de una manera muy sutil, porque ese término que tú has usado varias veces ya, marxismo cultural, es un término que no entra en la academia. No figura en ningún lado. Si vas a ver papers sobre esto, no existe. Ay, pues mira, ahora se enterarán los que no sabían. Bueno, no, lo que dicen es que Althusser comenta que él analiza el papel del Estado para ver cómo perpetúa el dominio de este tipo de capitalismo. Claro, él analiza por qué lo perpetúa, pero trata de... No, Althusser no era un político, es un filósofo. No, él mira. Sí, yo creo que sí era político, pero bueno, es igual. No era de profesión político, pero era claramente político su mensaje. No sé, yo creo que estoy hablando demasiado. Hay autores contemporáneos, por ejemplo, Slavoj Žižek, es muy actual y ha hecho más que cualquier miembro de la Escuela de Frankfurt para integrar el psicoanálisis con sus variantes marxistas. O sea, la idea es analizarlo y psicoanalizarlo todo. Cosa que ver, no cuento que esté mal. El único problema es que si nos pasamos la vida con el psicoanálisis y con pseudociencias arriba y abajo, no haremos política. No podemos hacer política. Y claro, este tipo de pseudociencias están impregnadas de ese tipo de discurso soterrado que está impreso en la cultura. Un discurso buenista, que sí, le vamos a volver a llamar marxismo cultural. Vale. Jacques Derrida, de los últimos filósofos, es reconocido como el fundador de un movimiento llamado deconstrucción. Aprende de Saussure que el significado del signo lingüístico depende de su relación con otra cosa. Con lo cual tenemos aquí una ontología prácticamente nihilista, en que las cosas por sí mismas no significan nada y que todo depende de la relación que se establece. Cosa que es verdad, una verdad como todo a medias.
no hay cosa peor que las verdades a medias, porque si una cosa es mentira directa, se mira y se ve. Pero que se haga pasar por estatuto de verdad científica una cuestión que es una verdad a medias, a mí me preocupa bastante. Derrida afirmó varias veces en Manifiesto Comunista y dice textualmente que reconoce el avance espectral de un espíritu de Marx y el marxismo. Vale. Derrida excluye algún tipo de narrativas porque es una persona seria, pero dice pero defiende un tipo de marxismo modificado para el clima del capitalismo tardío actual. Derrida critica profundamente el logocentrismo y cuestiona todo tipo de fundamentos filosóficos que vengan de Atenas, o sea, Grecia, o de Jerusalén, pueblo judío. Bueno, ¿sigo yo? Sí, por favor. Ya que te voy a tomar justamente el puente que me hiciste ahora. Sí, bueno, yo, digamos, claro, para mí es más fácil hablar de esto que voy a hablar, de el paradigma, se puede decir, judío por excelencia, que se manifiesta en el pueblo judío desde hace miles de años, que es el paradigma de la palabra. Y para eso voy a traer casi literalmente a un autor israelí que falleció hace poco tiempo, Amos Oz, con este libro. Este se llama Los judíos y las palabras, el cual lo recomiendo, que es muy bueno. Amos Oz no era religioso, no era creyente, pero ha escrito este libro. Es un poema, digamos, escrito en prosa. ¿Qué es lo que dice él? Él dice que la historia judía es la historia de la relación de los judíos con la palabra. Esa historia judía, y en especial con la palabra escrita. La genealogía religiosa, la genealogía cultural, la genealogía incluso nacional de los judíos, dependió siempre, en todo momento, de una permanente transmisión verbal entre las generaciones, entre padres e hijos. Bueno, padres, entiendo toda la familia, ¿no? Digamos que más que una genealogía de sangre, aunque algunos estén equivocadamente pensando en ello, la genealogía judía representa una genealogía de textos, de conocimiento. Tal vez una de las claves que explica la perdurabilidad justamente judía es que en esta transmisión verbal abundaron y siguen abundando, se siguen manifestando hoy en día autocríticas, controversias, irreverencias y también mucho humor. ¿Por qué es esto? Porque en la tradición judía cada lector es un revisor, es un crítico. El alumno tiene la obligación de poner incómodo al profesor, con todos los respetos, como se dice, pero tiene que hacer preguntas y tiene que buscar la novedad. Y tal vez por este motivo, ninguna otra creación literaria ha dejado grabada de forma tan efectiva un código legal, una ética del comportamiento humano como ha dejado la Torá, o sea, el Pentateuco y la Biblia judía en general, y luego hablando después del Talmud y de toda la evolución judía literaria post-bíblica, digamos, ¿no? Pero incluso aunque, hablando del antiguo Israel, aunque nos dice esto Amos Oz, bueno, lo escribió junto con la hija, Fania Oz. Aunque el antiguo Israel no hubiera erigido palacios ni presenciado milagros, su producción literaria no dejaría de ser propia de un palacio y milagrosa a la vez. Y no solamente en lo religioso, sino
también en todos los terrenos, ¿no? Desde el punto de vista laico incluso. ¿Cuál es la condición para que suceda esto? Y esto me hace acordar a Popper con lo de la falsabilidad. Dice Amos Oz, todos nuestros libros son falibles. Sí. Es decir, no es una literatura infalible que no admite crítica, sino que no solo que la admite, sino que muchos son falibles y muchos son inasumibles según en qué épocas, o difícil de asumir por lo menos. Y desde muy temprano, hablando de esta característica, en la historia judía se comienza a depender de textos escritos. Los jóvenes judíos, estamos hablando de hace ya más de 2000 años, ya en las últimas etapas del Segundo Templo, los jóvenes judíos ya comenzaban a vincularse a la palabra escrita, a la que era la Torá en aquel momento, a una edad muy temprana, desde muy jóvenes. El secreto consistía en enseñarles mucho material en los primeros años, esto después se reforzó, por supuesto, en la etapa posbíblica, y mimarlos con dulces que mascaban con el alfabeto. Es decir, es una Qué bonito. Una costumbre que se da mucho, que esto lo leí justamente en el libro que contaba estas cosas, que le ponían el abecedario, o sea, la A, Aleph, Bet, Gimel, todas las letras, con una galleta con miel o con un pan con miel. Entonces, cada palabra que cogían venía con miel, o sea, y que repetían. O sea, este era el método con las primeras letras, digamos, ¿no? Es como que me hizo acordar a la sopa de letras, estos fidetos que vienen en forma de letras. Sí. Yo cuando era pequeño trataba de reconocer las letras cuando me daban la sopa. Está la A, está la B y tal, ¿no? Es decir, se identifica en general esta modalidad como en un dúo, ¿no? Como el dúo de maestro y el discípulo. Y tenemos un antecedente bíblico que cita él, que es el profeta Samuel, y en sus comienzos, cuando recibe las primeras elecciones de Elí, que era el sacerdote del templo de Silo. Entonces, todo esto hace ver cómo la asociación de libros de forma generacional, uno tras otro, y si no era con el padre, era con un maestro. Hay un término en la Mishnah, al principio del Talmud, un precepto que dice: búscate un rabino. ¿Te acuerdas de ese? Sí. Búscate un rabino. Búscate un maestro. Búscate un maestro. Es decir, está como obligación religiosa buscarse un maestro. Y esa constancia está desde siempre en el alma de los padres, de los padres de las madres judías, que aunque hubieran pasado estrecheces y aunque hubieran pasado incluso momentos de gente que no sabía bien leer, no en el caso de los hombres, porque siempre leían los rezos, pero sí con algunas excepciones, en el caso de las mujeres, de todos modos sabían que es con el estudio y es con las letras y es con la lectura de los libros con la que tenían que continuar. Bueno, no sé si tienen una cosa más que decir. Sí, me pregunto que si no sería bueno realmente introducir esta cultura en el resto del pueblo. Realmente los niños no tienen el hábito de la lectura, no se fomenta en la casa. Y por eso estamos como estamos, con pensamientos políticamente correctos, nos cuelan cualquier tontería. Bueno, yo recuerdo que cuando yo era niña, jovencita, sí que se leía,
Pues yo no veo leer ahora. Cuando daba clase era una lucha que un crío se leyera un libro, Dios mío. Claro, la tradición judía en eso es admirable. Claro, hay que pensar que esta tradición de escribir ya nace en lo que se llama la Edad de Hierro, ¿no? Antes del año 1000, antes de esta era. Y piensen solamente, que es algo que también nos recuerda Amos Oz y la hija, que cuando se habla de transmisión de generación en generación, se grababa literalmente sobre lo que se podía, sobre piedra, Sí, como sí. cuenta la Torá, sobre papiros, sobre piel de animales, como se encontró ahora en los rollos del Mar Muerto del año 47 que se encontraron, incluso sobre metal, se encontraron escritos sobre rollos de metal, y por supuesto sobre papel. Es decir, lo importante era escribir, el soporte Daba igual, que que quedase el era reflejo. lo que tenías más a mano. Eh, es decir, que para mantenerse como pueblo, el pueblo judío, y para, bueno, parcialmente porque muchos se fueron, pero o se convirtieron, pero los que se mantuvieron, y para mantenerse la familia judía, se versó forzosamente en palabras, pero no en cualquier palabras que se le ocurrieran al padre o a la madre, sino en las palabras que provenían de los libros, en el acervo cultural común y acervo religioso común. Esa fidelidad central, digamos, a esta a esa tradición fue lo que mantuvo a las generaciones unidas unas tras otras. Queda claro, ¿no? Clarísimo. Y por eso una de las razones, una de las costumbres judías más criticadas por otros que no conocen bien es ¿por qué los judíos hacen tantas preguntas? ¿Y por qué no? Porque están acostumbrados, desde chiquitos que hacen preguntas. En el colegio le enseñan a hacer preguntas, a hablar, no a quedarse con última respuesta. Tenemos la base, no olvidemos de que la imagen no es, no refleja auténticamente la información. Puede ser parte de la información, pero lo que es importante es lo que está atrás de la imagen. Por eso ya en los que se llaman en la Saseret Dibrot, en el decálogo que la Torá lo cita en Sinaí, Dios, ya una de las primeras premisas es no aceptar imágenes, sino escuchar a Dios. Bueno, yo creo que más o menos era lo que quería decir. Bien, pues ¿Alguna cosa más? no, por mi parte no. Ya. Pues muchas gracias y bueno, ya nos diréis algo, por supuesto, si hay Crítica. alguna Crítica, comentario, pues algún comentario crítico, lo aceptaremos de muy buen grado, así que por favor pónganos en los comentarios que será respondido con todo gusto. Vale. Chao, chao. chao, chao. Shalom, shalom.